Facebook, en el mundo del Facebook como Nietzsche Tobar, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? La hermana yo desde tiempo atrás ya la queríamos invitar a que compartiera, ¿eh? Pues que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el Espíritu da testimonio de uno mismo, y la hermana, ¿verdad? Pues lo poquito, mucho que la conocemos, sabemos que ha vivido una juventud, amén, con el corazón de Dios, amén. Entonces le dejo el lugar a la hermana y ponga atención, joven, saque su cuaderno, su pluma y apunte todo lo que le quiera apuntar, amén. Les bendiga, chicos. Es una bendición poder estar con ustedes este día. Y bueno, pues como comenta el hermano, ya me había hecho la invitación y es un honor para mí estar aquí. Y bueno, pues a los chicos que vinieron invitados, bueno, yo creo que no todos me conocen, como dijo el hermano, mi nombre es Eunice Tobar Campos, pero pues también me conocen como Nietzsche. Y quiero compartirles de la palabra del Señor a lo largo de lo que transcurra esta predicación. Pues a lo mejor voy a comentarles algunos datos de lo que he vivido personalmente en el camino de Dios, pero yo quiero que busques ahí en tu Biblia la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 12. Amén. Gracias. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 12. Cuando lo encuentres puedes ponerte de pie para darle lectura. Yo sé que a lo mejor ahorita ya hicimos también algunos ejercicios, ya estuvimos de pie, pero quiero invitarte, si encontraste el versículo en primera carta a Timoteo 4:12, ponte de pie y leemos juntos la palabra del Señor. ¿Amén? Si no traes Biblia ni teléfono, acércate con alguien ahí a un ladito para que puedan leer la palabra de Dios. Leemos primera carta a Timoteo 4:12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Oramos, Padre Celestial, una vez más vamos delante de tu presencia, dándote gracias por este tiempo, Señor, esta oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor. Es una bendición, y el hecho de que nosotros hayamos apartado este tiempo para estar aquí, Señor, sabemos que no será en vano. Te pedimos que nos bendigas con tu palabra, Señor, y que tu presencia se siga moviendo en nuestras vidas como lo has hecho, Señor, desde el inicio de este culto, Señor, en el cual comenzamos a clamar a ti. Te pedimos que nos ayudes, quita toda distracción, Señor, de lo que esté a nuestro alrededor y quiera robar nuestra atención. Reprendemos todo lo que quiera estorbar en el nombre de Cristo, y si alguien vino con alguna enfermedad, seas tú sanándole en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. ¿Puedes ocupar tu lugar? Amén. Y bueno, pues yo provengo de la iglesia, el Templo Emanuel, de las Asambleas de Dios en la colonia Santa Marta, y aunque me vea un poco chaparrita de mi estatura, pues ya tengo varios años y he servido a Dios desde mi adolescencia, he ido a la iglesia desde muy pequeña. ¿Quiénes de ustedes siempre han sido cristianos o siempre han ido a la iglesia? Levanten su mano, amén. Ok, pueden bajar su mano. ¿Quiénes tienen menos de un año asistiendo a la iglesia? Levanten su mano. Menos de un año. Bien alto, bien alto. Levanten su mano. Ok, 3, muy bien. Bienvenidas. ¿Quiénes tienen aquí alrededor de 2 años asistiendo a la iglesia? ¿O a su grupo de jóvenes? Ok, más o menos, sí. Tal vez hay quienes dicen, no me acuerdo. Pero quiero decirles que esa fue la mejor decisión que ustedes pudieron tomar. A veces pensamos, en el grupo de jóvenes nada más somos 2, es el líder y es uno más. O a veces pensamos, en el grupo de jóvenes ni siquiera nos reunimos y solamente recibimos una enseñanza los domingos en la iglesia. Pero quiero decirte que todas las personas, sin importar la edad, cuando le entregan su corazón a Dios, son recompensados, son bendecidos, somos bienaventurados. ¿Qué quiere decir esto? 3 veces felices. Hay personas que ni
porque busca en otras cosas allá afuera, en lo que dicta las redes sociales, en lo que dictan tus compañeros de trabajo, tus compañeros en la escuela, de cómo se sienten bien o cómo se sienten felices. Y aunque fuera una felicidad momentánea, tú y yo sabemos que eso no nos conviene a ti y a mí, pero algo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo es lo siguiente. Mientras estaba buscando este pasaje, también pude ver una versión con un significado que me aclaró más sobre esto que acabamos de leer, y esto es una traducción en lenguaje actual, es decir, con un idioma más de nuestros tiempos. Y dice la palabra del Señor, 1 Timoteo 4:12, si lo puedes leer ahí con tu vista, yo te lo voy a leer en esta versión diferente. Dice la palabra del Señor: no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. El tema que yo quiero presentarte esta tarde es: sirve a Dios con todo tu corazón. Y yo me gozaba con esta última alabanza que estaban entonando y que yo me salí un poquito, pero llenaba mis ojos de lágrimas. No es por la emoción del momento, sino por lo que decía. El hermano, cuando nos estaba invitando a seguir adorando a Dios, es entregarle a Dios nuestra vida. Quizá tú digas: hermana, solo tengo 15 años, solo tengo 13, no soy ni siquiera mayor de edad, no puedo trabajar aún, o mis papás solo me dicen que me dedique a la escuela. ¿Qué le puedo dar a Dios si yo no tengo dinero? Pensamos. Pero Dios no necesita nuestro dinero ni nos está exigiendo: hey, tienes que estar trabajando en tal lugar, o tienes que tener un puesto de trabajo para yo aceptarte en mi familia. Dios no lo hace así. Dios ni siquiera nos pide un título de la escuela, no nos está diciendo: quiero que seas ingeniero, quiero que seas un maestro, un doctor para que me sigas, sino que tú puedes servir a Dios con lo que tú hagas, con lo que tú tengas. Y aún si dijeras: no tengo nada, y si tú dijeras: no estudié nada más que hasta primaria, eso no importa para Dios. Dios quiere usar tu vida, quiere usar mi vida para ayudar a otros, para bendecir a otros. Entonces, sirve a Dios con todo tu corazón. Lo quiero decir que es un anhelo que tú deberías tener siempre, el servir a Dios con todo tu corazón. La mayor meta o la mejor decisión. Quizá tú puedes decir: no, es que yo tengo como meta terminar la carrera, yo tengo como meta tener un negocio o ser el mejor influencer que luego se haga más famoso y pueda ganar dinero sin necesidad de tener una carrera, sin necesidad de estarme quemando las pestañas estudiando los libros. Y yo quiero ganar dinero pronto. Yo quiero darle a mis papás una mejor casita, un mejor lugar, tener un mejor carro y ser exitoso en la vida, pensamos. Pero aún así las metas que tú y yo nos pudiéramos fijar no se van a lograr si tú y yo no las ponemos en manos de Dios. Y al ponerlas en manos de Dios, ¿qué crees que va a pasar? ¿Alguna ocasión tu mamá o tu papá te han puesto a limpiar frijoles en casa? Tienes que separar las piedritas de los frijolitos. Y me vuelvo un ejemplo cotidiano, porque tú dices: bueno, es cierto, me pueden hacer daño las piedras si me las como, ¿verdad? Es horrible. Pero los planes que nosotros tenemos, hay planes que son saludables para nuestra vida y hay otros que nos van a alejar completamente de Dios. Y por esa razón, yo quiero decirte que Dios en su palabra nos habla de algunos jóvenes que sirvieron a Dios con todo su corazón y fueron bendecidos. Estos jóvenes, yo quiero presentártelos durante esta predicación. Quizá no vamos a ir a todas las lecturas, pero yo quiero que si tú traes tu libreta o tu Biblia y los separes. El primer joven que sirvió a Dios con todo su corazón fue el apóstol Juan. ¿Quién fue él?
fue el hijo de Zebedeo. Dices, pues tampoco, no me sé la historia. Bueno, él fue hermano de Santiago, Jacobo, y fue uno de los discípulos de Jesús. De esos 12 que Jesús llamó para que estuvieran con él siempre, hubo 3 que ocuparon un lugar especial en el corazón de Jesús. Así que cuando Cristo Jesús iba a lugares especiales, los llamaba. En una ocasión a Juan le tocó observar cómo Jesús resucitó a la hija de un hombre llamado Jairo. En otra ocasión a Juan, junto con Pedro y Santiago, el hermano de Juan, o Jacobo, también dicho de esta forma, les tocó ir a una montaña junto con Jesús. Era un retiro de algunos días. Y Juan vivió esa experiencia de mirar a Jesús con una luz tan radiante, de una forma que no pudieran imaginar los demás y que no pudieran creer. Pero fue única esta experiencia para Juan y para sus amigos, su hermano y su amigo. Entonces ellos fueron personas que vieron milagros que los otros 9 no habían visto. ¿Qué lo hizo diferente de ellos? Que Jesús vio algo especial en Juan y en sus otros compañeros. Ahora, ellos fueron los únicos que vieron en más sucesos obrar a Cristo Jesús. En esto vemos algo muy importante, chicos. Juan era un hombre de tanto celo y energía que Jesús una ocasión les puso a él y a su hermano los apodos o el apodo de los hijos del trueno. ¿Por qué razón? Porque eran impetuosos, se molestaban rápido, eran pescadores y ellos a la primeritita que le hicieran, quizá yo me puedo imaginar, ¿no? Eso no está en la Biblia, que alguien le pusiera el pie a Santiago, se caía y de pronto veíamos a Juan, hey, si te metes con mi hermano, te metes conmigo. Y eran pescadores y ellos se podían defender y podían pelear y hablaban de forma tosca y eran mal hablados y todo eso. Y eso los hacía similar como Pedro, quien era parecido a ellos. Entonces Jesús transforma su vida cuando llega a sus corazones. Jesús dice, toda esa energía que tú tienes, todo ese temperamento que tú tienes, yo lo voy a usar para bien. Y escucha bien esto, yo no había puesto tanta atención en la vida del apóstol Juan, pero hay ocasiones donde tú ves en el Evangelio de Juan, que él lo escribió, donde se narra cómo la noche que Jesús fue arrestado, antes de ser crucificado, Juan siguió a los soldados, chicos. Entró al patio donde estaba Jesús. ¿Cómo le haría? No lo sé. Tal vez estaba muy flaquito, muy chiquito, y buscó cómo escabullirse. Y fue un joven muy valiente, porque estuvo vigilando para ver qué le sucedería al Señor Jesús. Fue el único entre los discípulos que demostró valentía al permanecer en la cruz junto a las mujeres cuando Jesús fue crucificado. Esto nos dice algo muy importante. ¿Has notado a los chicos de multimedia cómo andan? ¿Qué está pasando? ¿Has notado a los chicos que les gusta evangelizar? Y él me dice, no te acerques a esos jóvenes porque no te van a escuchar. Y hay alguien que de pronto se llena del temor de Dios y de valentía y dice, no hay problema, yo voy a ir. Yo voy a ir y mi compañero. Y no tienen temor para hablar de Cristo o para pararse frente cuando está pasando algo bien difícil. Y tal vez tú dices, él me recuerda a una persona, pero déjame decirte que el apóstol Juan, a pesar de que tuvo muchas cosas contrarias a su vida, que querían impedirle que él sirviera a Dios, él permaneció fiel y le entregó su vida hasta el último momento. Tuvo problemas tan difíciles, pruebas, pero Dios nunca lo dejó solo. De hecho, el emperador romano tenía temor de él. Y se menciona en la Biblia varias ocasiones en que intentó matarlo. Lo quiso envenenar,
lo quiso hervir en aceite. Tú y yo a veces nos quejamos porque decimos, hermano, pastor, no puedo ir a la iglesia porque me pasó algo. Y en realidad no queremos ir por el calor. Al apóstol Juan lo metieron en una caldera de aceite hirviendo y no le pasó nada. No sé qué. Ya que no pudieron hacer nada con él, lo desterraron a la isla de Patmos, donde él escribió Apocalipsis. Él tuvo unas experiencias aproximadamente por 2 años ahí en esa isla, ahí él solo, y estaba escribiendo todo lo que Dios le estaba dando. Tal vez tú te sientas solo en alguna ocasión y gente que te critica por servir a Dios. Tú dices, yo no quiero servir a Dios porque mira lo que me está pasando. Siento que si busco más a Dios me están pasando más cosas negativas, me están pasando más problemas. Pero déjame decirte que tú te estás acercando más a Dios y la bendición sigue creciendo. Hay algo que te está haciendo único. Y Él no es la única persona de quien yo quiero hablarte. El segundo joven que sirvió a Jesús, el segundo joven que sirvió a Dios con todo su corazón, fue el apóstol Pablo. Su nombre fue Saulo de Tarso, esto lo vemos en Hechos 9. Y después de ser un fiel seguidor o perseguidor, mejor dicho, de los cristianos, porque fue un judío muy celoso y rechazaba a Cristo con toda su alma. Él decía, solamente es Dios y el Espíritu de Dios, y a ese Cristo, a ese camino, como él le decía, y los seguidores de ese camino tienen que ser destruidos. Y no fue hasta que Saulo tuvo ese encuentro especial con el Señor, cuando Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Jesús trató con él de una forma tan peculiar, chicos, que de tanta belleza, de tanta luz que miró Saulo, quedó ciego, y fue la manera en que pudo estar tranquilo. Fue con esa prueba que él estuvo atento. De hecho, no tenía confianza de nada ni de nadie. No quería comer hasta que fuera Ananías a orar por él, porque era algo que Dios le había dicho en esa misión. Y entonces cuando Ananías ora por él, se le caen esas escamas de los ojos, recobra la vista nuevamente, y entonces se decide a predicar. ¿De quién? De Cristo Jesús, de el que él rechazaba. Y Dios dijo de él, a Pablo le es necesario saber lo que hay que padecer por mí. No. Así, con esas ganas, con esa furia, con ese ímpetu que él tenía por matar a los cristianos, ahora él lo va a voltear para bien. Ahora él, con ese coraje, con esa pasión, va a estar predicando de Cristo, va a estar predicando en todo lugar. Así como él buscaba contactos, oye, ¿me permites ir para Damasco? Necesito perseguir a alguien, necesito arreglar unos asuntos. Ahora él necesitaba ir a las sinagogas y él predicaba la palabra de Dios. Él decía, Jesús es el Hijo de Dios. Y él predicaba con ese amor. Y el Espíritu Santo de Dios estaba sobre su vida, que cuando él oraba por las personas que estaban enfermas, cuando él predicaba una palabra, también el Espíritu Santo descendía sobre las personas. Y él oraba, intercediendo. Y déjame decirte algo más. Saulo predicó valerosamente, pero también hubo oposición, porque muchos cristianos decían, él perseguía nuestra vida, ¿tú le crees? Y entonces algunos no se querían ni juntar con él. Decían, no, hombre, este era bien tremendo, ¿tú crees que le voy a creer? Se va a hacer pasar por cristiano, y yo creo que lo que está buscando es ubicar dónde están las iglesias para luego llegar y atraparnos. Pero otros sí creían en él. Y algo más que sucedió fue que los demás judíos, los que no creían en Cristo Jesús, lo estuvieron persiguiendo de lugar en lugar. De hecho, en 2 Corintios 11, 23 al 27, Pablo relata brevemente cuántas veces lo apedrearon, cuántas veces lo persiguieron, cuántas veces lo azotaron, cuántos días o cuántas
encarcelado, padeció ayunos y estuvo en problemas por causa de Cristo, pero esto no lo detuvo. Dios le seguía diciendo: yo estoy contigo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo, quizá tú me dices: Señor, yo ya no puedo más. Acabo como dicen, acabo de buscar un refugio donde esconderme, y ya me llega otro rumor de que me está buscando para matarme. Y era una ruta de vida tan movilizada. Tal vez tú dices: mi vida es demasiado rápida, apenas salgo de la escuela, luego tengo que ir al servicio social, medio como en la casa y me voy corriendo porque luego tengo que ir al ensayo o tengo que ir a la iglesia, y después de la iglesia tengo que regresar y voy a tener noche de vigilia porque voy a hacer tarea y me tengo que levantar temprano al día siguiente, y es tu ir y venir. Pero Dios no te ha dejado. Tal vez tú digas: bueno, no he pasado hambres como el apóstol Pablo, no me ha sucedido esto como él. Pero de igual manera Dios te dice: tal vez te sientes débil, tal vez estás: Señor, ya ni quiero caminar hacia la cama en mi cuarto, aquí en la mesa quiero descansar, quiero dormir. Y te sientes fatigado o fatigada, pero Dios te dice: yo ya estoy contigo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios preparó el corazón de Pablo con todo lo que le había acontecido, porque recuerda que a Pablo le era necesario también padecer por causa del nombre de Cristo. Entonces, lo que él en su momento había hecho de aprisionar a los cristianos, luego tratar de persuadir a las personas para que les dieran sentencia de muerte, los llevaran al Coliseo para ser devorados por los leones, luego a él le estaba tocando ser perseguido. Y tal vez tú dices: ay, yo a veces me burlaba de los cristianos y ahora soy uno de ellos, ahora se burlan de mí, ahora me pasa esto, ahora me pasa aquello. Pero yo estoy segura que tú y yo no cambiaríamos lo que hoy estamos sintiendo. Y quizá te puedas sentir un poco fatigado físicamente, tal vez emocionalmente, porque te dicen: ahí viene el cristianito, ahí va la cristianita, ahí va él, ahí va aquella. Se puede burlar de nosotros y tú puedes escuchar, pero tienes que saber que es porque estás marcando la diferencia, estás sirviendo a Dios con todo tu corazón. A veces te puede pasar, o no puede pasar, que incluso en la misma iglesia tus amigos de pronto hablan de ti porque dicen: es que la vida cristiana puede ser fácil, nada más vamos a la iglesia una vez a la semana, tú no tienes por qué ir a la vigilia, dicen algunos, no tienes por qué ir al culto de jóvenes, piensa. Pero en realidad, chicos, ahorita mencionaba lo que él estaba viviendo, lo que Pablo estaba viviendo, de que no era suficiente con decir: la oración de Ananías hizo que se me cayera esa barrera que tenía en mis ojos. Gracias, Ananías, Dios te lo pague. Me voy a regresar a Jerusalén, ya no voy a perseguir a los demás. Sino que Pablo reaccionó y él sabía que Jesús era el Hijo de Dios y tenía poder. Él no se podía quedar callado. Quizá Jesús ha hecho algo por ti, como lo ha hecho por mí. Tal vez te sanó a ti, tal vez levantó de la muerte tu hermanito, tu hermanita, tal vez te libró de un accidente, y tú tienes mucho que agradecerle a Dios. Yo tengo mucho que agradecerle a Dios. Y el venir a su casa es solamente un poco de la manera como tú y yo le vamos a agradecer a Él. El deseo de nuestro corazón es que tú como joven, tú como adolescente, le entregues a Dios tus mejores años. No te vas a arrepentir. El tercer joven que sirvió a Dios con todo su corazón fue el pastor Timoteo. De él se habla en la segunda carta a Timoteo 1:5. Este joven, a diferencia de Pablo y de Juan, Timoteo fue un joven muy tímido, muy retraído, que no expresaba mucho sus emociones.
Y ahí en la segunda carta a Timoteo 1:5 se habla de que Timoteo nació en Listra y su madre fue judía, su papá fue griego, no se menciona el nombre del padre, pero de su mamá sí, que era Eunice, y su abuelita se llamaba Loida. Y en primera carta a Timoteo 1:2 se nos habla cómo Timoteo fue convertido al cristianismo por el apóstol Pablo. ¿Qué significa esto? Que recuerda, como judíos, ellos solamente decían, es Dios, Dios Padre y su Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios. Y a Cristo Jesús, al Hijo de Dios, no lo reconocían. Entonces Pablo les presenta el Evangelio y Timoteo cree en Cristo Jesús, se convierte a Cristo Jesús. Y por esa razón tú lees cómo en repetidas ocasiones en las cartas de Pablo a Timoteo le dice, mi amado hijo en la fe, o mi hijo en la fe, Timoteo. Y Pablo siempre se expresa de que quiere animar a Timoteo para que permanezca firme en la fe en Dios. Entonces, en una ocasión, Timoteo fue apartado para servir a Dios. No nada más por decir, el muchachito de playera amarilla, pásale, queremos orar por ti. Queremos que tú seas misionero, que tú seas maestro. No funciona así. Tenía que estar el Espíritu Santo de Dios guiándoles. Entonces los líderes de la iglesia oraron por Timoteo y él fue apartado para la obra de Dios. Ahora bien, escucha esto. Aunque Timoteo no gozaba de muy buena salud, él sirvió a Dios con todo su corazón. Ahora bien, tiempo después de que Pablo había estado escribiendo a Timoteo, le dice, amado hijo, yo ya he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero tú tienes que persistir en la fe, tú tienes que seguir firme. Y la Biblia nos menciona que Pablo, en el trabajo que había hecho, recuerden que había ido como misionero en diferentes partes de Asia. Algunos cristianos fueron consolidados, es decir, fueron afirmados porque Pablo fue y les enseñó más de la palabra, y también fueron bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, Timoteo le llegó a acompañar en esos viajes, aún a pesar de sus problemas de salud. Y en una de esas iglesias, en Éfeso, Pablo establece a Timoteo como pastor. ¿Te ha sucedido que en la escuela te puedan asignar alguna tarea y tú dices, maestra, esa no me la sé? A ver, viene este equipo porque le voy a encargar este tema para el siguiente lunes. No, profesor, no, ese tema no me gusta. Y hay algo que tú tienes que saber es, si yo quiero avanzar, tengo que ir venciendo esa prueba. Tal vez en el trabajo te están pidiendo una operación diferente y tú dices, ay, pero si yo ya estaba bien a gusto en esta línea, o estaba bien a gusto en este trabajo y me quieren sacar de mi confort. Muchas veces el confort nos hace perder la visión. El estar cómodos haciendo lo mismo repetidas veces, por esa razón, muchas veces Dios viene y mueve el agua estancada y se te tienes que avivar. Y tal vez tú y yo decimos, es que yo no quiero esos problemas, es que acabo de salir de un problema y ahora estoy en otro. Y Dios dice, es que la manera en que tú vas a salir de esos problemas es buscando mi rostro, es buscando mi presencia, es buscando mi guía. No nos gusta muchas veces la voluntad de Dios, pero es perfecta. Señor, es que yo había fijado mis ojos en tal lugar, creía que esta era mi tierra prometida, Señor. Y Dios nos dice, no,
Todavía no estás listo, todavía no estás lista. Y algo que tuvieron ellos en común, déjame decirte, que tuvieron ese encuentro con Cristo Jesús. Yo te decía que algo que me cautivó en la versión que tenía un lenguaje más sencillo de la palabra del Señor, este pasaje que habíamos leído al principio, primera carta a Timoteo 4:12, era esta segunda parte, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. ¿Quién querría ser como el apóstol Juan antes de ser apóstol? Cuando era pescador, mal hablado, difícil de tratar, peleonero. Yo creo que nadie lo quería imitar, pero cuando tuvo el encuentro con Cristo Jesús, fue llamado, chicos, el apóstol del amor. Escribió las cartas de primera, tercera, segunda de Juan, el libro de las Revelaciones o el Apocalipsis, y por supuesto el Evangelio de Juan. ¿Quién habrá querido ser como Saulo de Tarso antes de ser un verdadero cristiano? Tal vez decían, ay no, pobre señor, es tan difícil de tratar, es tan irritante, no quiero ni acercarme a ese señor Saulo de Tarso, o a ese joven, porque es bien tremendo y es muy sanguinario. Pero Cristo Jesús transformó su corazón. Y en Timoteo, tal vez decían, no hombre, de él ni lo conozco porque no habla nada, es bien tímido y siempre está en la casa, que nadie lo moleste allí, no quiere salir para nada. Pero él aprendió mucho cuando el apóstol Pablo oró junto con los líderes y lo invitó a formar parte de su equipo misionero y pudo estar en diferentes lugares, que fue donde comprendió el apóstol Pablo que había algo diferente en Timoteo. Y entonces Dios fijó su mirada sobre Timoteo y usó su vida. Tal vez tú me dices, yo no soy como Juan ni como Timoteo, pero eres como Pablo, valiente hasta morir por Cristo. Y esas fortalezas que tú tengas y esas debilidades que tú tengas, Dios quiere usarlas para su gloria. Tal vez hayas pensado, jamás lograré algo para Dios, como me llegó a pasar a mí. Pero Dios, cuando mira tu vida, quiere hacer algo para bendecir a otros, e ir por otros, y esos otros ir por otros más. Por esa razón, la iglesia de Cristo ha estado prevaleciendo generación tras generación. Una generación se compone alrededor de 40 años, chicos. ¿Qué hacen los padres? Le transmiten a sus hijos su amor, los valores, las costumbres, dependiendo del país, y le transmiten la fe en Dios. Hay otros que transmiten la fe mal dirigida, pero transmiten al final de cuentas algo. Y esos hijos, cuando crecen, hacen lo mismo. Por esa razón, el enemigo, el Señor lo reprenda, siempre está buscando cómo atacarte para que tú no sirvas a Dios. Porque tal vez queremos ser ejemplo, como le decía Pablo a Timoteo, sé ejemplo, a tal modo de que quienes te escuchen hablar puedan saber que tú eres hijo de Dios. Pero hay ocasiones donde te sientes como que hay fallas, y tú dices, no, yo no puedo hacerlo, no lo voy a lograr, así que mejor retrocedo y finjo ser un cristiano del montón. Soy feo. Pero los cristianos del montón son aquellos que solamente vamos a la iglesia cuando hay fiesta, para que se vea más gente.
Somos los que estamos ahí y decimos sí, amén, pero no cambiamos nuestra forma de ser ahí en la casa. O solo decimos amén porque ahí está el muchacho que me gusta, la muchacha que te gusta, que te llama la atención y que una vez dijo o la escuchaste diciendo, no, yo puro siervo de Dios, yo le estoy pidiendo a Dios un siervo. Viene entregado a la iglesia porque te conviene. Un cristiano que es del montón no quiere cambiar su actitud, lo hace por fingimiento, pero en la casa es la misma persona. Servir a Dios con todo tu corazón es tratar de ser puro para Dios. Es difícil porque somos carne y a veces nos cuesta y decimos, sí, yo voy a estar en la vigilia y luego, no hermano, hermana, no voy a poder porque me surgió un compromiso. Y no es verdad. Servir a Dios con todo tu corazón trae para nosotros una recompensa que tal vez en el momento no estés viendo, pero vas a bendecir a generaciones. Aún con tu edad, aunque tú me estés diciendo solamente tengo esta edad, ¿cómo Dios puede usar mi vida? Lo puede hacer, lo puede hacer. Puede haber una persona con una necesidad tan tremenda y tú dices, no se habla, me siento como Timoteo, ok, entrégale ese folleto con la palabra de Dios y a lo mejor tú quieras irte corriendo después de entregárselo y él dice, esto era lo que yo necesitaba, que alguien se interesara por mí, porque yo dije, Señor, si tú verdaderamente existes, muéstrame que me amas, muéstrame que soy importante, muéstrame que no soy invisible para ti, Dios. Y envió a alguien como tú para hablarle de Cristo, porque Dios en una ocasión hizo algo en ti y en mí. Y aunque a veces no queremos ir al evangelismo porque está muy frío, porque está lluvioso, porque está muy caliente, porque tenemos hambre o lo que sea, Dios bendice tu vida porque está viendo el esfuerzo que estás haciendo para Él, sirviéndole con todo tu corazón, en palabra, en cómo vives, en cómo te vistes, en cómo tratas a los demás, en cómo te esfuerzas en ser puro, en cómo quizá en una forma tú eras criticado porque cambiabas de novia cada semana y ahora como hijo de Dios decidiste entregarle tu corazón a Dios y decirle, Señor, me voy a esperar hasta que tú me des la persona indicada. Es un esfuerzo y cuesta esperar en Dios, pero Él ve tu corazón, ve cómo le sirves a Él, aunque tuviste que caminar no sé cuánto tiempo para encontrar un taxi, no sé cuánto tuviste que correr, que hacer para poder estar en su casa. Y Él quiere bendecir tu vida a través de su Espíritu Santo, motivarte y decirte, no es en vano. No es en vano, tú estás marcando la diferencia. Los otros 9 no sé dónde están, pero tú eres de esos 3. Tú eres de esos 3 que están allí cerca en lo íntimo con Jesús, que tú estás viendo cosas que los demás no entenderían y Dios anhela que tú sigas creyendo en Él, así como lo habías hecho desde el primer día. Y que no solamente te quedes con ir a la iglesia los domingos, que tú vayas las veces que se pueda, porque Él quiere usar tu vida. Entonces, esta tarde, Dios vuelve a invitarte a servirle con todo su corazón, a ser ejemplo a los demás cristianos, con tu modo de hablar, tu trato con tu prójimo, tu vida íntima con Dios. Y en esta época que se pone cada vez peor, la iglesia y el mundo necesitan jóvenes que sirvan a Dios con todo su corazón. ¿Tú quieres ser uno de ellos? Entonces esta tarde quiero invitarte a ponerte de pie. Quiero invitarte